Buenos días. Hoy os voy a enseñar unos ejercicios y técnicas de automasaje para lo que es toda la zona lumbar, muy indicado sobre todo en pacientes con lumbalgia, ¿vale? Entonces, para eso vamos a utilizar dos pelotas de tenis metidas en un calcetín o un churro de piscina. Al utilizar un churro de piscina, al estar mucho más blandito, pues la sensación va a ser más agradable, pero mucho más intenso utilizando las dos pelotas de tenis. Para ello, vamos a empezar primero. Esto se recomienda hacerlo o bien después de ponerse un poquito la manta eléctrica a calor en la zona lumbar, que los tejidos están más relajados, o de hacer ejercicios de movilización y de flexibilización. Para ello vamos a utilizar primero el churro de piscina, lo vamos a colocar directamente detrás de la espalda, de tal manera que la columna esté totalmente apoyada encima del churro. Separamos un poquito los pies de la pared para estar como sentada, y desde esta posición podemos apoyar las manos encima de los muslos y simplemente vamos a llevar el cuerpo hacia la izquierda para movilizar el churro hacia la derecha. Entonces la idea es trabajar y relajar la musculatura que está a la derecha de la columna vertebral. Es también una sensación parecida como si nos estuviéramos rascando la espalda utilizando un churro. Como veis, un movimiento muy cortito, podemos hacerlo aquí, solo movimiento cortito para la musculatura paravertebral, o bien podemos trabajar toda la espalda y llegar incluso hasta la zona de la escápula. En caso de que tengamos un poquito de hiperlordosis y que la zona lumbar no nos pegue en el churro, pues simplemente metemos la tripa un poquito hacia adentro y hacemos una ligera retroversión de la pelvis para aumentar el contacto de la zona lumbar con el churro. Podemos estar aquí 4 o 5 minutos y luego otros 4 o 5 minutos hacia el lado contrario. Vamos a notar la sensación de relajación tanto en la zona lumbar como en la zona entre las escápulas. Ahí. Y hombros. Después de masajear 4 o 5 minutos podemos quedarnos aquí, o simplemente, si esto se nos queda flojito y queremos aumentar más la sensación de presión, podemos utilizar dos pelotas de tenis. Para ello vamos a relajar primero la zona lumbar, entonces lo voy a mostrar de espalda. La idea es, con las dos pelotas metidas en el calcetín, es pasar como si fuera dedos de rodillo, ¿vale? Las pelotas a lo largo de la columna vertebral, aquí en la zona lumbar, dejando lo que es la columna justo en el medio de las dos pelotas. No se hace con la pelota encima de la columna porque nos podemos irritar y hacer daño. Es decir, la idea es dejar la columna en el hueco entre las dos pelotas. Vamos a trabajar primero de manera longitudinal, colocando las pelotas en transversal, y después vamos a trabajar y descargar la musculatura paravertebral de forma transversal con las pelotas en vertical. Y, como siempre digo, desde la columna hacia afuera, desde el borde externo de la columna hacia afuera, nunca encima de la columna, ¿vale? Entonces, para ello, nos vamos a colocar con las dos pelotas apoyadas en la pared, en la zona lumbar, como veis ahí, y simplemente separamos las rodillas. Vamos a hacer un movimiento como si estuviéramos haciendo una pequeña sentadilla de deslizamiento hacia arriba y hacia abajo, de manera suave. Cuanto más profunda yo haga la sentadilla, más movimiento voy a hacer, pero no es necesario llegar hasta abajo. Podemos trabajar en un rango más cortito de movimiento y así se hace la técnica mucho más descansada para las piernas. En el caso en el que nos encontremos con más tensión o más dolor, por ejemplo en la parte derecha, simplemente podemos incidir ahí girando un poquito el tronco hacia el lado derecho, ahí. Y si notamos algún punto, por ejemplo, yo noto algún punto en la zona derecha, inclino el tronco, aumento un poquito más la presión en la zona y me mantengo ahí. Y simplemente lo respiro. Durante 10-15 respiraciones y vuelvo otra vez a deslizar. Esto mismo lo podemos hacer o bien localizado en la zona lumbar o por segmento, levantando la pelota y trabajando distintas zonas de la columna. Con lo cual, también podríamos aplicarlo en dolores de la espalda alta,
zona dorsal, muchas veces gente que trabaja con carga, movimientos repetitivos, problemas de hombro. Viene muy bien hacer estos ejercicios para relajar toda la musculatura. Bien, una vez que ya hemos trabajado con las pelotas en horizontal, vamos a trabajar ahora con las pelotas en vertical. Entonces vamos a colocar las pelotas justo a un lado de la columna y aquí vamos a hacer un movimiento de vaivén, ahí, como podéis ver, más suave, para trabajar musculatura paravertebral del lado izquierdo, por ejemplo. Es más relajado, requiere menos esfuerzo de piernas. Igual, si encontramos algún punto, alguna zona de tensión, vamos buscando los puntos, sobre todo aquí en la zona dorsal alta. Muchas veces la contractura muscular produce dolor referido hacia el glúteo. Entonces, si encontramos dolor en un punto, simplemente presionamos sobre él, relajamos y mantenemos. Esto mismo lo podemos trabajar también en el otro lado y a distintos niveles de la columna, tanto en la zona lumbar como, por ejemplo, aquí en la zona de las dorsales, de las escápulas, o un poquito más hacia abajo. Durante, pues, 10 minutos aproximadamente. Si aplicamos después calor, o sea, si aplicamos antes el calor, mucho mejor. Y después de hacer estas técnicas de masaje, pues simplemente podemos hacer estiramiento, de estiramiento de las dorsales, o simplemente dejar caer con un efecto cremallera, vértebra a vértebra, para relajar un poquito las lumbares. Mantenemos ahí con la cabeza relajada, brazos relajados, y subimos despacio, vértebra.